tal vez sí, tal vez no. Había una vez un viejo pescador llamado Haru que vivía en un pequeño pueblo junto al mar. Sus días transcurrían con la calma de las olas, lanzando su red al agua y esperando pacientemente a que la corriente le concediera su sustento. Una mañana, al salir de su cabaña, vio que una fuerte tormenta nocturna había destrozado su bote. Los vecinos corrieron a consolarlo. ¡Qué desgracia, Haru! Sin tu bote, ¿cómo pescarás? Haru solo sonrió y dijo: tal vez sí, tal vez no. Sin más, comenzó a recoger los restos de su embarcación, atando con paciencia los tablones que aún servían. Pasaron los días, y mientras Haru reparaba su bote, un joven mercader llegó al pueblo en busca de madera. Al ver los restos del barco de Haru, le ofreció una gran suma de dinero por la madera que aún servía. Los vecinos exclamaron con entusiasmo: ¡qué suerte, Haru! Ahora tienes dinero sin necesidad de pescar. Haru solo sonrió y respondió: tal vez sí, tal vez no. Con el dinero, decidió encargar un bote nuevo, más fuerte que el anterior. Pero la espera sería larga, pues el carpintero del pueblo tenía muchas órdenes antes de la suya. Mientras esperaba su nuevo bote, Haru pasaba los días caminando por la costa, observando el mar y recogiendo pequeñas conchas que las olas dejaban en la arena. Una tarde, vio a un grupo de pescadores remando con prisa hacia la orilla. Sus rostros estaban pálidos. Al llegar, contaron que una tormenta repentina los había sorprendido mar adentro y que 2 embarcaciones habían naufragado. Los vecinos miraron a Haru con asombro. ¡Qué suerte que tu bote se destruyera antes! De haber salido al mar, hubieras estado en peligro. Pero Haru, con la misma calma de siempre, respondió: tal vez sí, tal vez no. Y continuó caminando por la orilla, dejando que la brisa marina acariciara su rostro. Semanas después, el carpintero del pueblo terminó el nuevo bote de Haru. Era más grande y resistente que el anterior, con madera sólida y velas nuevas. Los vecinos se acercaron a admirarlo. ¡Qué suerte, Haru! Ahora tienes el mejor bote del pueblo. Haru sonrió con serenidad y respondió: tal vez sí, tal vez no. Al día siguiente, Haru llevó su nuevo bote al mar. La brisa era suave y las aguas tranquilas. Lanzó su red y esperó pacientemente. Al poco tiempo, sintió un tirón fuerte. Al recoger la red, descubrió que había atrapado un gran pez dorado, el más grande que jamás había visto. Cuando regresó a la orilla, la noticia se esparció rápidamente. Un noble de la ciudad vecina escuchó sobre el pez y ofreció una gran recompensa por él. ¡Qué fortuna, Haru! Has conseguido una riqueza inesperada. Pero Haru, con la misma paz de siempre, respondió: tal vez sí, tal vez no. El noble llevó el pez dorado a su palacio, donde organizó un gran banquete. Sin embargo, después de la comida, varios invitados cayeron enfermos. Alarmado, el noble ordenó investigar y descubrieron que el pez había sido venenoso. Enfurecido, el noble envió a sus guardias al pueblo para buscar a Haru. Los vecinos, aterrados, exclamaron: ¡qué desgracia, Haru! Ahora el noble te culpa por la enfermedad de sus invitados. Pero Haru, con la misma calma de siempre, respondió: tal vez sí, tal vez no. Cuando los guardias llegaron, en lugar de arrestarlo, le dijeron que el noble había cambiado de opinión. Su médico había descubierto que quienes comieron del pez enfermaron, pero también se curaron de un mal que los aquejaba desde hace tiempo. Ahora, el noble quería agradecerle en lugar de castigarlo. Los vecinos se asombraron aún más. ¡Qué gran fortuna, Haru! Ahora el noble te debe un favor. Pero Haru solo sonrió y dijo:
Tal vez sí, tal vez no. El tiempo pasó, y el noble, agradecido por la curación, ofreció a Haru un pequeño terreno cerca del mar para que pudiera construir su casa. Los vecinos, sorprendidos por la generosidad del noble, comentaron: «¡Qué suerte, Haru! Ahora tienes un lugar propio para vivir». Haru, mientras aceptaba el regalo sin prisa, simplemente respondió: «Tal vez sí, tal vez no». Pasaron las estaciones, y Haru construyó su casa. Aunque más grande que su antigua cabaña, la nueva casa seguía siendo simple, sin lujos innecesarios. El mar seguía siendo su compañero y su vida, sencilla. Un día, el hijo del noble vino a visitar el pueblo. Al ver la modesta casa de Haru, le preguntó con curiosidad: «¿Por qué no construiste una mansión como la de mi padre? Podrías vivir con mayor comodidad». Haru lo miró tranquilo y respondió: «La comodidad es una elección, no una necesidad. Para mí, lo esencial es la calma». «¿Y tú, qué buscas?». El joven, confundido, no supo qué responder, pero se quedó pensativo mientras caminaba junto a Haru por la orilla. El joven se quedó unos días en el pueblo, buscando respuestas en la quietud del lugar. Durante su estancia, se acercó a Haru y le dijo: «He reflexionado mucho sobre lo que me dijiste, y he comprendido que busco la felicidad fuera de mí. Creía que la riqueza y el lujo me la traerían, pero ahora veo que lo que realmente necesito es encontrar paz en mi interior». Haru sonrió suavemente. «Tal vez sí, tal vez no. Lo importante no es lo que busques, sino lo que encuentres cuando dejas de buscar». El joven, agradecido por la lección, regresó al palacio con una nueva perspectiva. Decidió cambiar su vida, buscando la paz más que la riqueza. El tiempo siguió su curso, y con él, las estaciones cambiaron. Haru, sin prisas, continuó su vida sencilla, pescando y disfrutando de las pequeñas maravillas del día a día. Cada vez que alguien le decía que su vida era afortunada o desafortunada, él respondía con la misma calma: «Tal vez sí, tal vez no». Un día, mientras caminaba por la costa, Haru encontró a un anciano sentado bajo un árbol, mirando al mar con una expresión pensativa. El anciano, al ver a Haru acercarse, le preguntó: «¿Cómo puedes estar tan tranquilo todo el tiempo? La vida está llena de altibajos, ¿no te afecta?». Haru se sentó a su lado, mirando también el horizonte. «La vida es como las olas del mar», respondió. «Algunas veces son suaves, otras son turbulentas. Pero el mar sigue siendo el mismo, sin importar el tamaño de las olas. La clave está en no aferrarse a la tormenta ni al sol brillante, sino en ser como el mar, siempre presente, sin juzgar». El anciano se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Haru. «Entonces, ¿no te importa lo que suceda?». «No es que no me importe», respondió Haru. «Es que entiendo que lo que pasa no está bajo mi control. Lo único que realmente tengo es mi respuesta ante ello». El anciano miró al mar, como si intentara encontrar en las olas una respuesta a su pregunta. Tras un largo silencio, dijo: «He vivido una vida llena de deseos y preocupaciones, buscando siempre lo que pensaba que me traería felicidad. Pero al final, parece que nunca es suficiente. Quizá tus palabras tengan razón». Haru sonrió suavemente y señaló una roca cercana. «Observa esa roca», dijo. «No tiene deseos ni preocupaciones. Está aquí, firme, simplemente siendo lo que es. Siendo parte del todo, sin necesidad de buscar ni esperar». El anciano miró la roca y luego al mar, con una comprensión más profunda. «Entonces, ¿la clave está en dejar de buscar y simplemente ser?». «Tal vez sí, tal vez no», respondió Haru, una vez más, con su tono tranquilo.
El anciano pasó el resto del día junto a Haru, escuchando el sonido de las olas y sintiendo la brisa salina en su rostro. A medida que el sol comenzaba a ponerse, una sensación de paz se apoderó de él, como si por fin hubiera soltado el peso de sus viejas preocupaciones. Esa noche, mientras cenaban juntos, el anciano le preguntó: «Haru, ¿cómo puedo encontrar esta paz que tienes? He probado tantas cosas en mi vida, pero siempre me siento incompleto». Haru levantó la mirada hacia las estrellas. «La paz no es algo que se encuentre fuera de ti. Está dentro, como el cielo está siempre por encima de las nubes. Las nubes pueden ocultarlo, pero el cielo sigue allí, inmutable. De la misma manera, nuestra mente puede estar nublada por pensamientos y deseos, pero la paz siempre está presente si dejamos de aferrarnos a lo que pasa». El anciano se quedó mirando al cielo estrellado, sintiendo que algo dentro de él se aligeraba. «Entonces, ¿cómo dejar de aferrarse?». Haru respondió: «Deja que las olas pasen sin tratar de controlarlas. No luches contra lo que llega, solo observa y sigue adelante. Como el mar, acepta todo lo que viene, sin apego, sin rechazo». El anciano, aunque aún con muchas preguntas, comenzó a comprender. Pasaron los días, y cada vez que algo le preocupaba, recordaba las palabras de Haru. Poco a poco, comenzó a practicar la quietud, observando sus pensamientos como si fueran nubes pasajeras. Un día, después de varios días sin lluvia, la tormenta regresó. Esta vez, el viento soplaba más fuerte y las olas se levantaban con furia. Los habitantes del pueblo se apresuraron a asegurar sus pertenencias, temerosos de lo que podría suceder. Haru, sin embargo, caminaba tranquilamente hacia el mar, como si nada hubiera cambiado. El anciano, al verlo, corrió a su encuentro. «Haru, ¿no te preocupa la tormenta? Está a punto de destruir todo». Haru lo miró sin prisa y respondió: «La tormenta viene y va, pero yo soy el mismo. Las olas son fuertes, pero no soy yo». «¿Entonces no te importa?». «No se trata de que no me importe», dijo Haru. «Se trata de saber que lo que venga no me define. Yo soy el que elige cómo responder». El anciano, al escuchar estas palabras, se sintió más tranquilo, como si finalmente pudiera soltar el miedo que había estado cargando durante toda su vida. La tormenta pasó, y al día siguiente, el pueblo despertó a un paisaje transformado. Algunas casas habían sufrido daños, pero no tanto como se temía. Los árboles se habían inclinado por el viento, pero estaban vivos. El anciano, que había estado observando desde su ventana, se acercó a Haru, quien ya estaba reparando una de las cabañas afectadas. La tormenta ha dejado su huella, pero también ha traído renovación. Quizá todo en la vida sea así. Los momentos difíciles parecen destruirnos, pero en realidad, nos transforman. Haru levantó la vista mientras clavaba un clavo en la madera. La tormenta no destruye ni crea. Solo es. Nosotros somos los que elegimos qué hacer con ella. La renovación llega cuando permitimos que el cambio ocurra sin resistirnos. El anciano asintió lentamente, mientras una ligera sonrisa se formaba en su rostro. «Entonces, ¿todo es solo una cuestión de cómo respondemos?». «Tal vez sí, tal vez no», respondió Haru, siempre en su tono sereno. El anciano, por fin, comprendió que no siempre era necesario entender todo, solo aceptar lo que venía y responder con sabiduría. El tiempo siguió pasando y, con él, el anciano comenzó a vivir con más liviandad. Cada día, observaba el mar, las olas, y su propio corazón. Ya no se aferraba a las preocupaciones ni a las expectativas. Ahora sabía que todo pasaba y que la paz estaba en la aceptación. Una tarde, mientras paseaba por la playa con Haru,
el anciano le hizo una última pregunta. Haru, antes solía pensar que la vida se trataba de alcanzar algo. Buscar un objetivo, encontrar un propósito. Pero ahora, siento que la paz está en simplemente ser. ¿Cómo pude no darme cuenta de esto antes? Haru, sin mirar al anciano, señaló al horizonte. El sol sale y se pone cada día. Nunca se detiene a preguntarse si lo hace correctamente. Solo lo hace, porque está en su naturaleza. Así también es con nosotros. El problema no está en lo que buscamos, sino en la creencia de que necesitamos algo para ser completos. El anciano asintió, sintiendo la profundidad de esas palabras. Entonces, ¿cómo saber si estamos en el camino correcto? El camino correcto es el que caminas, sin importar a dónde te lleve. No hay otro. El anciano, con el corazón más ligero, pasó las semanas restantes en el pueblo con Haru. Juntos, caminaban por la playa, pescaban y compartían silencios llenos de comprensión. El pueblo comenzó a notar el cambio en él, ya no se apresuraba, no se quejaba, y sus ojos reflejaban una calma profunda. Una tarde, el anciano recibió una carta de su familia, invitándolo a regresar a la ciudad. La carta hablaba de los asuntos familiares y de las responsabilidades que lo esperaban, pero al leerla, el anciano no sintió ni prisa ni ansiedad. Se acercó a Haru, que estaba sentado cerca de la orilla, mirando al mar. Haru, me han llamado de la ciudad. Debo regresar a mi antigua vida. Pero ya no sé si quiero regresar a lo que solía ser. Haru lo miró con suavidad. No regreses a lo que era, regresa a lo que eres ahora. El lugar puede ser el mismo, pero tú ya no serás el mismo. La vida no se detiene, y cada momento es una nueva oportunidad. El anciano pensó en sus palabras mientras observaba el mar. Al igual que las olas, su vida también era un flujo, y no podía quedarse anclado al pasado. Entonces, ¿debo ir, no por lo que era, sino por lo que soy ahora? Tal vez sí, tal vez no, respondió Haru con su habitual serenidad. El anciano decidió regresar a la ciudad, pero lo hizo con una nueva perspectiva. Ya no estaba buscando algo ni temía lo que encontraría. Mientras viajaba, recordaba las lecciones que Haru le había compartido y cómo su vida había cambiado desde que lo conoció. Cada paso parecía más ligero, como si hubiera soltado una carga que llevaba consigo durante años. Al llegar, se encontró con su familia, que lo recibió con alegría, pero también con preocupaciones. Había mucho de qué hablar, responsabilidades que atender, y expectativas que cumplir. Sin embargo, el anciano, aunque consciente de sus deberes, ya no sentía que esas cosas lo definieran. Una tarde, su hija le preguntó: «Padre, ¿has cambiado tanto en tan poco tiempo? ¿Por qué no pareces preocupado por todo lo que tenemos que hacer?» El anciano la miró con calma y le respondió: «He aprendido que, aunque las cosas externas cambian, mi paz no depende de ellas. Ahora entiendo que el mayor logro no es cumplir con todo lo que esperan de mí, sino mantener la serenidad mientras hago lo que debo». Su hija lo miró sorprendida, como si viera a su padre por primera vez. ¿Eso significa que podemos vivir con más calma, sin tanta presión? Tal vez sí, tal vez no, respondió el anciano, sonriendo con la misma tranquilidad que Haru. Los días en la ciudad pasaron, aunque el anciano continuó cumpliendo con sus responsabilidades, ahora lo hacía con una sensación de ligereza. Ya no se sentía atrapado por las expectativas, ni temía el futuro. Sabía que cada momento era una oportunidad para elegir su respuesta, y, como el mar, él podía fluir con la vida sin perder su esencia. Una tarde, mientras paseaba por los jardines de su casa, se encontró con un joven que había conocido años atrás, cuando aún vivía en la ciudad. El joven se acercó, visiblemente agitado.
He estado corriendo todo el día de un lado a otro, preocupado por mis proyectos, por lo que podría ir mal. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo lograste encontrar paz en medio de todo esto? El anciano lo miró con una sonrisa serena y le dijo: la paz no se encuentra en evitar lo que tememos o en controlar todo a nuestro alrededor. La paz está en reconocer que no siempre podemos controlarlo todo, y que eso está bien. La clave está en soltar el miedo y aceptar lo que llega, porque todo pasa, al igual que las olas. El joven, que siempre había pensado que debía luchar contra todo, se detuvo a reflexionar. Entonces, ¿la clave está en soltar? Tal vez sí, tal vez no. Lo importante es que dejes de aferrarte a lo que no puedes cambiar y aprendas a fluir con lo que es. El joven se quedó pensativo, observando al anciano con una mezcla de asombro y confusión. Durante años, había vivido bajo la creencia de que el éxito y la paz llegaban solo a través del esfuerzo constante y el control. Ahora, las palabras del anciano sembraban una semilla en su corazón, pero no estaba seguro de cómo regarla. Días después, el joven regresó a su vida habitual, pero algo había cambiado. Comenzó a cuestionar su frenética búsqueda de resultados y a preguntarse si, al estar tan concentrado en el futuro, se estaba perdiendo de lo que realmente importaba. Recordó al anciano y su tranquilidad, y por primera vez se permitió sentir que quizás no todo tenía que ser tan urgente. Una tarde, el joven decidió visitar nuevamente al anciano, buscando respuestas más profundas. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, dijo el joven. ¿Cómo se vive sin esta constante necesidad de control? ¿Cómo me dejo llevar? El anciano lo miró con serenidad, y mientras el sol se ponía detrás de él, dijo: el control es solo una ilusión. Cuando dejas de luchar contra las olas, dejas de ser arrastrado por ellas. La vida se vuelve más fácil cuando aprendes a ser parte de ella, sin tratar de dominarla. El joven se sentó junto a él, mirando al horizonte. Un silencio profundo llenó el espacio entre ellos. Era como si la respuesta estuviera ahí, en el simple hecho de estar presentes, sin esperar nada. Con el tiempo, el joven comenzó a practicar lo que el anciano le había enseñado. Dejó de apresurarse, de tratar de controlar cada detalle de su vida, y empezó a aceptar las cosas tal como venían. Aunque al principio fue difícil, poco a poco experimentó una nueva forma de vivir. Su corazón ya no estaba lleno de ansiedad, y en su lugar, comenzó a encontrar paz en los momentos simples, un atardecer, una conversación, el sonido de la lluvia. Un día, mientras caminaba por la ciudad, se encontró con el anciano nuevamente. El joven se acercó, ya no con la urgencia de antes, sino con una tranquilidad renovada. Haru tenía razón, dijo el joven. No se trata de luchar contra lo que llega, sino de aceptar lo que es. He encontrado algo dentro de mí que antes no sabía que existía. El anciano sonrió, pero no dijo nada. Sabía que las palabras ya no eran necesarias, que el joven había comenzado a caminar su propio camino de entendimiento. El joven miró al anciano, por primera vez, comprendió verdaderamente lo que significaba vivir en paz. Ya no le importaba tanto lo que el futuro le deparara, porque sabía que, sin importar lo que sucediera, siempre tendría la capacidad de elegir su respuesta. Gracias, dijo el joven, sin prisa, sin carga. Tal vez sí, tal vez no, respondió el anciano, con su tono sereno y sabio. Años pasaron, y el joven, ahora ya un hombre maduro, continuó su vida con una calma que sorprendía a quienes lo conocían. Había dejado de buscar respuestas fuera de sí mismo, entendiendo que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él. Las lecciones del anciano seguían presentes en su mente, y en cada momento de incertidumbre, volvía a recordar las palabras que había aprendido, tal vez sí, tal vez no. Un día, regresó al pueblo junto al mar, buscando a su antiguo maestro.
Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, y aunque sabía que el anciano ya no vivía en la misma casa cerca de la playa, sentía una profunda necesidad de rendir homenaje a lo que había aprendido. Se acercó al lugar donde solían sentarse y observó el mar, como si esperara encontrar alguna señal. Entonces, una figura apareció a lo lejos. Era un hombre mayor, con una sonrisa serena en su rostro, caminando hacia él. El hombre se acercó, y al mirar más de cerca, el joven lo reconoció. Era el anciano, como si el tiempo no hubiera pasado. No me he ido, dijo el anciano con suavidad. Lo que compartimos está en ti. Siempre lo estará. El joven, ahora completamente tranquilo, entendió que su maestro nunca se había ido. Lo que había aprendido, lo que compartieron, era ahora parte de él, presente en cada acción, en cada respiración. Gracias, maestro. Por todo. El anciano sonrió, y las palabras, como siempre, fueron simples. Tal vez sí, tal vez no. Lo que importa es que ahora ves. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. El joven y el anciano se sentaron en silencio, mirando el mar, sin necesidad de palabras. El viento acariciaba sus rostros y las olas seguían su eterno ciclo, subiendo y bajando, sin prisa, sin preocupación. El joven ahora entendía que no se trataba de llegar a un destino, sino de aprender a vivir el viaje, con todo lo que trae consigo, la calma, la tormenta, las risas, las lágrimas. Todo fluía, todo pasaba, y todo era parte del mismo todo. El anciano, con una última mirada hacia el horizonte, se levantó lentamente y le dio una última sonrisa al joven. Recuerda siempre, todo pasa. Pero el mar, el cielo, la vida, siempre siguen siendo lo que son. El joven asintió, y al verlo alejarse, sintió una paz profunda en su corazón. Ya no necesitaba buscar respuestas en ningún lugar más allá de su propio ser. Todo lo que necesitaba estaba ahí, en cada momento, en cada respiración. Y así, el ciclo continuó, con cada día trayendo una nueva oportunidad para vivir plenamente, sabiendo que tal vez sí, tal vez no, pero siempre, todo era perfecto tal como era.